Hermana Carla, gracias. Si tiene ahí su Biblia, siga con su vista, le indicaré en breve cuál es el versículo que leeremos todos a una voz. Dice la palabra de Dios así en 1 Corintios 6, en el versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra. Sí, será el breve versículo 17 el que le invitaré a que leamos todos a una voz. Versículo 17. Es breve, no, creo que nada más abarca un rengloncito aquí, pero vamos a una sola voz a leerlo todos juntos. No se quede nadie calladito, quiero oírlos a todos, por favor. Dice la palabra de Dios así: pero el que se une al Señor, qué bien se oyeron. Voy a escoger puros versículos breves para que nos oigamos así parejito, ¿no? Va de nuevo, una vez más, dice la palabra de Dios, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esto es palabra de Dios. Haremos bien en abordar el mensaje que Dios va a revelarnos hoy desde una perspectiva espiritual. Será el discernimiento, el espiritual, el que habrá de darnos a conocer la valiosa verdad divina de la unión con nuestro precioso Salvador. Unión. El mismo sentido de la palabra como verbo quiere decir juntar dos o más cosas, entidades, elementos o causas para hacer de ellas un todo. Unión como sustantivo es el resultado directo de unir. Los sinónimos de unir es fusión, cohesión, aleación o adherencia. Entonces ya la palabra de Dios, si nada más meditamos un poquito respecto del concepto de unir o de unión, ya está siendo iluminada por el significado de la revelación de la palabra de Dios. Leemos en la segunda parte del versículo 17, es un espíritu con Él. Ustedes y yo lo leímos, es un espíritu con Él. Argumento que desde la eternidad se presenta como sólido, inapelable e inexcusable. Y es que en el contexto general de lo revelado por Dios en su palabra, tiene y contiene un espeso énfasis central del propósito eterno del Dios Trino: la unidad. Y el versículo dice, el que se une. Tendré que preguntarle enfática y personalmente, usted aquí, los que estamos ahorita aquí abajo de este techo y detrás de estas cuatro paredes, usted aquí, usted, ¿ya se ha unido al Señor? Pues la bendita revelación divina nos tiene noticias. Esa unión hace del creyente uno en el Espíritu con Él. Y a lo mejor lo escucha y dice, bueno, pues está bien. No, espéreme. Habrá que atender y meditar acerca de esa profunda verdad. Dice la palabra de Dios, un espíritu con Él. No dice que va a ser,
tampoco dice que llegará gradualmente a ser. No, tampoco dice tal vez llegue a ser. Dice claramente es un espíritu con él. La unidad es petición de Jesús allá en el Getsemaní respecto de los suyos. La famosa oración sacerdotal de Juan 17 nos deja descubrir al Maestro intercediendo por los suyos. En donde en el versículo 22 de ese Juan 17 leemos: Cristo hablándole a su Padre, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así es que ya podemos empezar a evaluar ese ser uno en el Espíritu, porque el Maestro Jesucristo está orando al Padre y está poniendo en el mismo nivel de unión, de unidad, la unidad que Él tiene con los suyos, en el parámetro de comparación de la unión del Padre con Él, que quiere decir la Trinidad. Llegar a ser uno entonces es una unidad consumada, una unión inquebrantable, una unión eterna, una unión que nada ni nadie puede separar, lo decíamos en el editorial. Sigue diciendo en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Siendo esta entonces una asignatura que el Maestro plantea en esta preciosa oración, definitivamente era un argumento teológico suficientemente poderoso para que Pablo exhorte a los corintios y les diga: somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor. Allá en Mateo 19:5 encontramos todavía un escalafón más hacia la profundidad de la interpretación bíblica, en donde el Maestro cita lo escrito allá en Génesis 2:23, donde leemos 19:5 de Mateo, y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si seguimos leyendo en el versículo 16, dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Cómo le cae eso? Cuando el título del mensaje es "Pero el que se une al Señor", está hablando de estos grados de unidad, de estos grados de adherencia, de estos grados de cohesión. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Efesios 4. Voy a leer a partir del versículo 1. Siga con su vista. Dice la palabra de Dios: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan en una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu del vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí encontramos entrelazados en estos 6 versículos el concepto de la unidad reiteradamente. Es uno, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3, por preservar la unidad.
Y luego dice en el vínculo es unión de la paz. Versículo 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y en el versículo 6, un solo Dios y Padre. Ya estamos entonces dejando en claro que el concepto de la unión, del unir, de la unidad, es prácticamente el centro doctrinal de esta exhortación con la que el Pablo va a cerrar este capítulo 6. Pero el que se une al Señor, y abordaremos el mensaje, pero vamos a pedir a Dios que Él nos lleve de la mano. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro, si eres nuestro, Señor, es porque nos llamaste para ser nuestro Padre y nosotros seamos tu pueblo. Y qué privilegio poder decirte Padre nuestro. Muchos hay que no tienen un Padre, y menos un Padre como el Padre, el Dios Todopoderoso, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también Padre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos en tu precioso nombre que esta tarde reveles a cada uno esta verdad que habrá, Señor, de fincarse en la vida de los que somos sensibles a tu voz como una convicción que nos aleje de atentar contra la unidad que somos en ti, y que entendamos que no tendremos necesariamente mucha probabilidad de éxito si nos alejamos de ti y si rompemos o corrompemos esa unidad que tú ya has consumado con nosotros. Muéstranos y haznos sensibles, que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto a pesar de mis límites y de mis debilidades, y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Úngenos pues, tanto mis hermanos al oír como yo al proclamar tu verdad, y que tu propósito así sea cumplido. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Pero el que se une al Señor. No perdamos de vista la intención divina que inspira al apóstol a llamar enérgicamente la atención a la iglesia respecto de la inmoralidad del pecado sexual ahí practicado. A saber, por lo que ya se ha predicado desde los versículos previos, con relación a los que nos ocupan hoy, la fornicación, un pecado que a diferencia de cualquier otro la fornicación se comete en el cuerpo físico, en la carne, en esa anatomía y en esa fisiología perfectamente diseñada por Dios. Y cuando hablamos de anatomía es descripción, cuando hablamos de fisiología es cómo funciona. Pero ¿cómo es posible que quien se une al Señor, Él, dice la palabra de Dios, cómo es posible que llegue a entregar su cuerpo, el que es uno con Él, a tal vileza? En este siglo malo, debo decirlo, cada vez es más común, aún en las congregaciones que rotulan sus pórticos con la palabra iglesia, pero que están muy lejos de serlo. El que se une al Señor, consecuentemente, escuche bien, el que se une al Señor, consecuentemente, el resultado de esa unión, no alterna en unión o en comunión con nadie ni con nada que sea ajeno a Dios. Voy a repetir esa declaración. El que se une al Señor, consecuentemente, no alterna en unión o en comunión con nadie ni con nada que sea ajeno a Dios. O peor aún, que sea contrario a Dios. Bíblicamente, el contraste eterno de esta verdad, Pablo se lo escribió a esta misma iglesia ya en su segunda carta, en 2 Corintios 6:14, donde dice:
no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y vamos a regresar a describir un poco mejor a esos incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Versículo 16, ¿nota usted la cantidad de preguntas? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En este pasaje de apenas 3 versículos, 14, 15 y 16 de 2 Corintios 6, Pablo postula y menciona a unos incrédulos. Hay incrédulos. Es decir, hay quienes no creen en Cristo. Saben de Cristo, tienen el concepto de Cristo. A lo mejor alguien por ahí les llegó a hablar alguna vez de Cristo. A lo mejor la primera vez que oyeron de Cristo fue en la Navidad, con el niño ese que ponían en el nacimiento. Y junto con Cristo, pues ahí les mencionaron vírgenes y les mencionaron santos, y eso es su concepto de creer en un Cristo, que pues es una postura de tradición y de devoción puramente religiosa. Al incrédulo al que se refiere aquí Pablo es aquel que no ha depositado su fe en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque no ha recibido la fe para creer, por eso es incrédulo. Si no se tiene la fe, no se puede creer. Córtele usted las alas a un ave y esa ave no puede volar. Dale alas a esa ave y esa ave puede volar. Un pecador, un ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, no puede creer, a menos que se le dé la fe. ¿Quién da la fe? ¿Quién la imparte? Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por nosotros, sino que es don, lo da Dios. Recibe la fe para creer, entonces puede creer. Y entonces, al creer, deja de ser un incrédulo. Pero gloria al Señor, ya tiene fe en Cristo Jesús, ya depositó esa fe, ya confesó haber puesto su fe en Cristo Jesús. La regeneración entonces hizo posible ese ejercicio de fe para creer, ese arrepentimiento por la convicción de pecado que vino de la mano de nuestra fe, por haber creído. Y ahora ya estamos, se puede decir, contados entre los que hemos creído en el Señor. Pero en las filas de los que somos de Dios, igualito que el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, era un pueblo al que le caracterizaban 3 pecados recurrentes y 3 pecados que vendrían siendo la cabeza de la rama de muchos otros pecados, a saber, la idolatría, la desobediencia y la incredulidad. Pero si ya eran hijos de Dios, ya eran hijos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran el pueblo elegido de Dios, ¿por qué es que tiene que estar Dios lidiando por todo el Antiguo Testamento a través de sus profetas, exhortándolos y llamándolos a la corrección? ¿Por qué es que en la etapa de los jueces pasaban algunos años y ellos volvían a hacer las cosas malas delante de Dios? Entre esas cosas malas, lo estamos estudiando con los hermanos en los estudios de los jueves: la rebeldía, la desobediencia, la incredulidad. Quiere decir entonces que entre las filas de los que somos salvos, todavía hay quienes ejercen un grado de incredulidad. Pues la palabra de Dios es la que nos lo declara, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque
Todavía hoy hay quienes dicen, no es eso. La gracia de Dios no es suficiente para que alguien sea salvo. Aquel tiene que decidirse. Eso no es cierto. No es bíblico. No es bíblico. No, lo que pasa es que lo que tú crees es que Dios te va a someter como si fueras un robot. Eso no es cierto. Dios es tan hermoso que no tiene que someter a nadie, solamente tiene que mostrarse ante aquel que Él eligió como lo hermoso que es, para que entonces aquel sea traído y se entregue a Cristo. Y eso, de acuerdo a lo que dice Efesios 1, del 1 al 5, es la soberanía de Dios obrando en favor de los suyos, de los elegidos. ¿Quiere saber usted si usted es un elegido de Dios? Porque hay una condición. ¿Ok? Esa condición es inequívoca. Nada más una. Hermano, yo quiero saber si soy un elegido de Dios. ¿Ok? Contéstese a sí mismo, ¿es usted un pecador? ¿Qué contestaría usted? Sí, ¿verdad? Ahí está, ya cumplió con el requisito. Porque si tiene una duda de si es elegido o no es elegido de Dios, siendo pecador, lo más seguro es que esa interrogante se la puso ahí el Señor. Al elegido de Dios no se le tiene que hacer reconocer que es pecador. El Espíritu Santo le convence de pecado y su condición de pecado, y percibirse pecador. Dice, este es un elegido de Dios. De manera que este elegido de Dios, ya en esa relación espiritual, para ser uno en el Espíritu con el Señor, todavía pone grados de incredulidad o aspectos en los que se cuestiona. Yo no creo que esto que se está predicando en la iglesia, no, como que incredulidad. ¿Incredulidad? Si alguien llega a ser tentado por Satanás con un pensamiento así, lo primero que tiene que hacer es orar, después meditar y después venir con su servidor si usted tiene dudas de lo que se está predicando aquí, ¿es verdad o no? Pero si no hace eso, de alguna manera está caminando algunos pasitos por la ruta de la incredulidad. Y aquí la instrucción apostólica dice que no estemos unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Usted está heredando convicción espiritual que le produce consagración a Dios. Y luego busca comunión con quien va en sentido contrario con relación a lo que Dios está haciendo en usted. Alguien que dice, bueno, sí, pues la doctrina está bien, pero yo necesito algo más. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Quién te la puso ahí? No es Dios. Cristo es suficiente. Aquí estamos hablando de una doctrina bíblica que habla de la suficiencia de las Escrituras. No, pero yo quiero que se practiquen de otra manera. Eso ya lo estás sacando de tus banales pensamientos. Y ese no tiene ninguna razón para tener comunión. Sería una comunión o una unión desigual. Cuando hemos entendido entonces, en su sentido más elemental, pero que tiene suficiente fundamento, estamos listos para decir, Pablo, háblame.
Ahí en el versículo 16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Este es el templo de Dios, el cuerpo. ¿Cuáles son los ídolos? Mis gustos, mis pasatiempos, mis descansos, mis reposos, mis esparcimientos, mis preferencias. Este cuerpo, que es donde mora el Espíritu Santo, es uno con el Señor. Y si es uno con el Señor, entonces, ¿qué hacemos cuando es tiempo de estar con el Señor? ¿Qué hacemos? Lejos de las instituciones establecidas por Dios, por ejemplo, de nuestra devoción personal con el que nos salvó y nos sustenta, además de habernos creado. Él fue el que dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero el que se une al Señor, número 1 en nuestro bosquejo, versículo 17, una unión espiritual eterna. Viendo el número 1 de nuestro bosquejo, podemos decir, de acuerdo a lo que el versículo 17 nos revela, primero, que el que se une, y segundo, es un espíritu con él. Si usted se precia y así confiesa ser hijo o hija de Dios, aquel día que alcanzado por la gratuita gracia de Dios se rindió a él para salvación, debe saberlo, lo hizo para la eternidad, pues lo que heredó fue vida eterna. Eterna es eso, eterna, permanente, consistente, ininterrumpida, eterna. No. Cualquier inconsistencia o duda o ruptura se da tomada como evidencia inequívoca de que una falsa conversión puede estar ahí. Entonces esa conversión no fue genuina, no fue correcta, ni de la forma correcta, ni por los motivos correctos. La genuina y verdadera unión con Cristo es una unión con su Espíritu, cuya naturaleza es eterna. De ahí que no podamos aceptar la posición armeniana. Usted dirá, hermano, ¿qué es eso? Bueno, habrá quien sepa un poquito acerca de la posición armeniana. Baste ahorita con decir que la posición armeniana sustenta que es la decisión del hombre la que determina que él sea salvo. Dios hizo su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya. ¿Cuál es la tuya? Decidir. Entonces, aquel que decide dice, bueno, pues está bien, yo decido por Cristo. Al cabo de 2 o 3 meses, 2 o 3 años, o tal vez un poco más, llega al punto en el que dice, bueno, pues sí, un día me decidí por Cristo, pero pues ahora me decido que siempre no. Y como él tiene su decisión, el armeniano llega a decir, bueno, pues es que lo que pasa es que se decidió un día por Cristo, pero como está viviendo ahora, lo más seguro es que ya perdió su salvación, porque ya se decidió que no, mira cómo está viviendo. Entonces, ¿fue vida eterna lo que heredó? ¿Fue vida temporal? Es más, ni fue vida, fue un remedio. Pero hay un cristianismo armeniano, así como una posición calvinista. En donde se contempla y se asume que, bueno, la redención fue limitada. ¿Quién se puede atrever a limitar al creador del universo? No, la redención nunca fue limitada. La redención fue dedicada a sus elegidos. Pues sí, pero eso los limita. Bueno, eso ya es tu interpretación. Pero esa es una interpretación incorrecta.
Y en esa línea encontramos a los reformados, a los fundamentales y a muchos otros que no están apegados a la verdad. En algún grado o en algún aspecto son incrédulos y con ellos no debemos de tener unión. La naturaleza de esa unión espiritual es eterna porque lo que nos heredó fue vida eterna. ¿Cómo es que el cristiano puede ser un solo espíritu en Cristo? Porque ya me oyeron proclamarlo, ya lo dije 2 veces, tanto en la introducción como en este primer punto. Y usted dirá, sí, gloria a Dios, pero espéreme, ¿cómo es eso posible? ¿Qué fundamento tiene usted, predicador, para decir que el cristiano puede ser un solo espíritu en Cristo? Yo le diré, gracias por la pregunta. Teniendo el mismo principio de vida espiritual que tiene Cristo. El Espíritu Santo que a Él le fue concedido sin medida. A Cristo le fue concedido el Espíritu Santo sin medida en su ministerio terrenal. Pues le puedo decir que así fue. ¿Y usted quién es para decirme eso? No, pues yo no soy nadie. Pero Juan, en el capítulo 3:34 de su Evangelio, dice lo siguiente: porque aquel a quien Dios ha enviado, ¿quién es aquel a quien Dios ha enviado? A su Hijo, a Cristo. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y luego dice, pues Él, el Padre, da el Espíritu sin medida. Ese sin medida del que escribe Juan en el 3:34, en el mismo Evangelio, pero en el 1:16 lo refiere como plenitud, pues leemos, pues de su plenitud todos hemos recibido. Ahora ya podemos entonces contestar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es que el cristiano puede ser un solo espíritu en Cristo? Porque de la plenitud de lo que recibió Cristo, del Espíritu de Dios, todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia, dice el 1:16 de Juan. Así pues, vemos y sabemos que la unión espiritual es todavía más profunda que la unión carnal, pues se lleva a cabo en el mismo centro de la persona. De ahí que Pablo pueda referir que la unión marital misma pierde muchos grados cuando degenera en mera unión carnal. Quien es de Cristo, no dará espacio a ser uno con una ramera. En el sentido carnal o en el sentido espiritual. Pero el que se une al Señor, punto número 2, versículo 18. ¿A quién nos va a dar el apóstol un proceder para no pecar contra nosotros mismos? Leemos según lo que dice el versículo 18 de esta primera los Corintios 6, a la letra. Huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Cuál es el proceder para no pecar contra sí? ¿Cuál es el proceder para no pecar contra sí mismo? ¡Huir! Hay que huir, no hay que esperarnos, no hay que entretenernos, no hay que hacer gala de nuestra autosuficiencia. Hay que huir. ¿Qué quiere decir huir? Escape. Escaparse de alguien o de algo presurosamente para así alejarse del riesgo, peligro, atracción o molestia eminente. El poder del pecado inmoral de la fornicación tiene un efecto multidireccional y dice acá,
peca contra su propio cuerpo. Caray, como si no fuera suficiente la flagrante ofensa contra Dios, se suma una ofensa contra quien coparticipa flagrantemente en tal vileza. Pero si no fuera suficiente, acaba pecando contra sí mismo. Por eso el imperativo retumba sonoramente: ¡huye, huye, huye! Siendo la asignatura del apóstol la fornicación, allá en su carta al joven Timoteo refiere las pasiones juveniles, que dicho sea de paso no solo embarga a los jóvenes, es decir, podemos saber algunos viejos o algunos no tan jóvenes que decimos, bueno, pero ahí dice las pasiones juveniles. Sí, pero usted ha escuchado ese término de rabo verde, ¿no? O sea, porque un adulto maduro o ya mayor anda ahí de libidinoso. Esas pasiones son pasiones juveniles. Entonces, bueno, pero ahí dice pasiones juveniles, yo ya soy un hombre maduro, ya de 40, 50 años. No, espérate, o sea, a lo mejor tú eres alguien con pasiones juveniles en un cuerpo que ya tiene 50, 60 años. Y eso es importante que lo describamos. ¿Por qué? Porque refiere las pasiones juveniles. Y por eso digo, no por ser juveniles son pasiones que nada más atacan a los jóvenes. Allá en 1 Timoteo 6:11 el tema es el amor al dinero, en donde refiere Pablo y le dice, pero huye. Pero allá en 2 Timoteo 2:22 Pablo despliega una consistencia doctrinal sólida. ¿Por qué? Porque ahí es donde le dice, huye pues de las pasiones juveniles, huye pues de la fornicación, huye pues del pecado sexual. La prescripción es la misma ante la inercia diabólica del mismo pecado sexual. Así es que así como le dice al pastor Timoteo, inclusive a alguien que llegó a enviar a la iglesia de Corinto, ahora también le dice a los corintios, huye de la fornicación, huye. Nosotros no podremos entender entonces un proceder más práctico, más viable, más prometedor que huir cuando se trata de pecar contra sí en un pecado como la fornicación. Número 3, pero el que se une al Señor. Dice en el versículo 19, si lo leemos, estamos en el versículo 19. Carla, ¿qué falta, mija? ¿En el 3 hay un error? Ya vamos en el 3. Ok, no, deja la pantalla. Ok. Leemos en el versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Aquí está presentando una morada que no es nuestra. Viene a mi mente cómo hay una regla de arrendadores o de arrendamiento aquí en Estados Unidos, ¿no? Y son estrictos algunos lugares. Renta usted un departamento y le salen con una lista del reglamento de 174 reglas. Si llega a vivir a ese departamento, no puede hacer esto, no puede hacer aquí, no puede hacer allá, no puede hacer aquí, no puede hacer allá. No puede poner cosas afuera, no puede poner cosas en el balcón, no puede tender esto, no puede tender aquello. Y ahí va la lista. Y aquel que firma ese contrato de arrendamiento tiene que aceptar que pues se va a tener que apegar a todas esas reglas. ¿Por qué tiene que aceptar todo eso? Porque pues el inmueble no es suyo, nomás lo está rentando. Y el dueño tiene derecho a decirle, ¿sabes qué? Esto no se permite. Si te llega a visitar un familiar, tienes que avisarle al manager y decirle cuántos días va a estar. Y el límite para que esa persona esté ahí son tantos días. Y si se queda más días, pues vas a tener una penalización o vas a tener un incremento de renta, no sé, ahí menciona las consecuencias, ¿no? Y vaya que son
La gran mayoría, no la totalidad, pero digo yo comparado con países como México, ¿verdad? No hay tal, no podemos compararlo. En sí, si pone esa lista de reglamentos, pues nadie le renta su local y ahí se queda con el local abandonado porque nadie lo quiere rentar con tanta restricción. Cuando se tiene niños en la familia es difícil encontrar, ¿verdad? Un departamento que diga niños bienvenidos, ¿no? La mayoría dice, y rento departamento con estas características, no niños, solo adultos, no mascotas, ¿verdad? El dueño pone las condiciones. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a estar ahí rentando. Voy a recibir el beneficio de un techo sobre mi cabeza, pero no es mío. Si usamos eso entonces como ilustración, podemos entender un poquito mejor a lo que se refiere Pablo cuando dice una morada que no es nuestra. Dice aquí claramente, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Y quién es el que pone las reglas? La revelación de la palabra de Dios nos dice las reglas. Ok. Pero en la inercia de esta sociedad, de este mundo, y de esta corrupción, y de esta banalidad, y de estas vilezas que nos arrollan, pues entonces ese cuerpo que no es nuestro, lo queremos vestir como nosotros queremos. Y ahí anda aquel fulano, ¿verdad? Con la camisa medio desabotonada, enseñando ahí los 3 pelos que tiene en el pecho, porque cree que así se puede ver bien sexy. O ahí anda la vanidad de la mujer que dice, es que este es el que se anda usando. Y es una prenda completamente untada a sus curvas, reflejando la desnudez. No deja nada a la imaginación, es el término que se usa, ¿no? Mira, ¿no? Está anda vestida que no deja nada a la imaginación. Pero es que es lo que se anda usando. Este cuerpo no es suyo. ¿Tú crees que te perteneces a ti mismo? No. Ay, pero entonces ¿cómo voy a vestir ahí todo anticuada? No, pregúntale a la Biblia. La Biblia tiene consejo. Modestia, por ejemplo. Pureza, por ejemplo. Que no se te relacione con este mundo, por ejemplo, identificación. Porque a fin de cuentas estás luciendo un cuerpo que no te pertenece. No te pertenece. ¿Qué parte de no te pertenece no entendemos? No te pertenece. Una morada que no es nuestra, el hecho de que no nos pertenezca a nosotros no quiere decir que no le pertenece a nadie. No, la palabra de Dios es clara y es fiel, ¿no? ¿A quién le pertenece? A Dios. Dice que es el templo del Espíritu que mora en nosotros. Templo es morada. A eso es a lo que se refiere. Nos da la más clara respuesta confirmatoria. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice ahí en el versículo 19, que está en ustedes. ¿Cómo habrán de justificar los abusos y flagrantes pecados cometidos en un cuerpo que no les pertenece? ¿Cómo? ¿Cómo que mi cuerpo no me pertenece? Preguntará alguno. Si voz en cuello hay muchos que proclaman, esta es mi vida y a mí déjame vivirla como yo la quiera vivir, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, ¿sí? Entonces no te metas conmigo, esta es mi vida. ¿Quién te dijo que esa es tu vida? Eso es lo que tú crees en tu engaño. Como tampoco ese cuerpo es tu cuerpo, eso es lo que tú crees en tu engaño.
Pues yo nunca había oído algo así. Pues ya lo oyó. Ya. Y no lo dije yo, lo dice Dios. Y lo oyó aquí desde la inenarrable, bendita y divina palabra de Dios. Usted no se pertenece a sí mismo. Usted no se pertenece a sí mismo. Usted no se pertenece a sí mismo. Bajo la equívoca percepción de que usted se pertenece a sí mismo, es de ahí de donde surge el engaño para usted andar haciendo lo que usted quiere y lo que no quiere. Porque al fin y al cabo, a mí déjame en paz, yo sé lo que hago. Eso es lo que tú crees, estás engañado. Allá en 1 Corintios 3:23 aparece una verdad que va de la mano. Ya la pasamos, ya la predicamos. Donde dice, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Cuando uno o una que es verdadero o verdadera, hija o hijo de Dios, vive su fe de manera intermitente o solo convenientemente en unión con Cristo, pero si a capricho la rompe o la interrumpe, sería equivalente a decir que la Trinidad es una unión que se puede romper, interrumpir o desunir a capricho. ¿Cómo podríamos entonces aceptar que Dios Padre se separe a capricho del Hijo? O el Espíritu Santo del Hijo o del Padre. O el Hijo del Espíritu Santo. ¿Será posible o siquiera probable una aseveración así de absurda? Por supuesto que no. Este ser uno es equivalente a la Trinidad. Entonces yo no puedo ser un verdadero creyente y de manera flagrante e insolente llegar a decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo soy Garza de los Garza allá de Perros Bravos, Nuevo León. No, Señor. Usted no es usted no se pertenece. Hermano, hermana, usted no se pertenece. Hombre, mujer, que oiga mi voz, no nos pertenecemos. Satanás ha hecho un buen trabajo y esta sociedad también. ¿Verdad? Recuerdo cuando recibí publicidad de Aeroméxico. Por 11 años de mi vida empresarial yo estuve viajando, pasaba más tiempo en los aviones que en la tierra. Semana a semana eran 4 o 5 segmentos que volaba. Mínimo 2, muchas veces 3 y a veces 4 o hasta 5. Agarraba el avión en Tijuana, a México, a Veracruz, a México, a León, a Tijuana. ¿Cuántos segmentos fueron esos en una semana? Así es que tenía acumulados kilómetros por viajero frecuente, al grado que me llegué a llevar a toda la familia a Cancún y llegamos a hacer viajes gratis. A mi mamá siempre la traía con viajes gratis por tanto kilómetro acumulado. ¿Y qué es lo que hacía la aerolínea? Mensualmente me enviaba una carta y una revista, ¿verdad? En donde la primera página ahí era una página llena de adulación. Porque usted es un hombre de negocios exitoso y sabemos que merece lo mejor. Aeroméxico solamente quiere poner a su alcance las mejores opciones para vacacionar. Vaya a Mónaco usando sus kilómetros Premier. Pague solamente los impuestos. Por hombres exitosos como usted, Aeroméxico le da un voto de confianza. Y cada año pues, una pluma Parker, de esas chapeadas de oro. Una pluma Fuente. Que los que cargamos mucho la mano cuando escribimos, yo cargo mucho cuando escribo, pues no me duraba nada la pluma Fuente, ¿verdad? Porque la pluma Fuente es muy sensible de la punta, entonces se abre y ya no sirve. Entonces descompuse 3 o 4 ahí. Pero es la corriente del mundo. Porque tú eres el mero petatero. Porque tú eres
el hombre de éxito, la mujer de éxito que tú eres. Aeroméxico nada más quiere recompensarte y reconocerte. Tú eres de los que donde quiera lava plancha y en cualquier mecate tiende, pues ándale, vente aquí a Aeroméxico a atender tu tiempo de esparcimiento. Y entonces uno dice, bueno, pues Aeroméxico, pues aquí recibí una promoción, quiero ir a tal parte, agarra unos cuantos kilómetros de los que tengo ahí acumulados. Y hay uno a veces viajando sin necesitar viajar. Yo llegué a hastiarme de tanto viajar. Cuando decía, hey, venga, agarre el avión y váyase para acá. ¿Avión? Un suculento banquete en el hotel fulano que le regala una noche en el hotel. Pero toda esa iniciativa lleva al propósito de hacernos creer que nos pertenecemos. Y entonces sabemos quién es, cuidado. De esas veces que se sienta uno en la clase Premier, ¿verdad? Y el compañero de asiento dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me equivoco o eres empresario? No, sí, soy pequeño empresario. Oh, bueno, te dejo mi tarjeta. Yo soy asesor. Soy asesor de negocios, ¿verdad? Ahorita voy a México y luego voy a Nueva York y de ahí tengo que ir a Ámsterdam y luego volar a París y luego voy a viajar a Chile, Argentina y termino en Chicago. Ya tengo agendizados 10 días de conferencias. Te digo porque a lo mejor tu empresa puede necesitar servicios como el mío. Y yo le digo, ¿quién? Pues yo soy el responsable. Le digo, ¿quién te preguntó? A mí no me importa nada de eso. Pero aquel ya se siente. Ya, cuidado. Cree que se pertenece. Entonces, en diferentes escalas, te hace pensar que tú te perteneces. ¿Por qué no nos rendimos a Dios? ¿Sabes por qué? Porque yo me pertenezco. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué no cedes a la voluntad de Dios? Pues porque mi voluntad de Dios está primero. ¿Qué te pasa? Mi pronombre posesivo. ¿Quién te dijo que tú tienes voluntad, pues? Pues el libre albedrío, esa es una mentira de Satanás. Cuando se es uno con el Señor. Punto número 4. Encontramos un motivo vinculante con Dios. ¿Crees que te perteneces? Bueno, si crees que te perteneces, tendrás que ser confrontado hoy con una verdad. Fuiste comprado por precio. Más vinculante que ser su propiedad eterna, no es posible. Pero yo no me he entregado a Cristo, así es que yo no soy de Cristo, pero Él te creó. Nada más. Es más, desde que entraste a este edificio hace como 1:15 minutos, has estado disfrutando de este buen clima artificial, pero bueno, y has estado respirando un aire que, déjame decirte, no era tuyo, es de Dios. Y ya lo respiraste y lo contaminaste. O sea que te lo robaste, eres un ladrón, porque no es tuyo. ¿Cómo se lo vas a pagar? Si te la das de que eres tu propiedad. ¿Cómo le harías para poder digerir esa realidad? ¿Verdad que no? Fuimos comprados por precio. Así es que no puede haber un motivo vinculante más poderoso que ser su propiedad eterna. Simplemente no es posible. Es que este motivo vinculante es un absoluto al que no se le puede argumentar ningún razonamiento válido, ninguno. ¿Por qué? Porque somos suyos. Yo no soy de Él.
Está bien que no lo creas, pero eso no quiere decir que no seas de Él, tú eres de Él. Pues para mí Dios no es mi Señor. Está bien que lo creas que no, pero Dios es tu Señor, aunque tú no lo creas. No hay razonamiento válido entonces, ninguno, porque somos suyos. Primera de Pedro lo declara tal cual, allá en el 1:18 de la primera carta. Ustedes saben que no fueron redimidos, quiere decir comprados, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres. ¿Qué óvole? ¿Por qué somos lo que somos y como somos? Pues lo que nos heredó nuestro papá y nuestra mamá, cuando no nuestros abuelos. ¿Tú por qué piensas como piensas? ¿Verdad? No está ahora un hermano que regularmente cada vez que le invito a considerar, dice, no, a mí mi papá me enseñó que así son. Ahí está, somos resultados de lo que nos enseñó nuestros padres. El papá no temía a Dios y solamente era tradición. Gloria al Señor por los padres piadosos que a veces sí enseñaron principios bíblicos, pero esas son excepciones, no es la regla. Pues qué casualidad que la palabra de Dios lo declare y lo descubra tal cual. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo. Dios mediante, la próxima semana vamos a tomar la cena del Señor. ¿Usted sabe qué tipo de sangre tiene usted? ¿Cuál será usted? ¿A negativo, A positivo, RH o cómo? ¿Cuántas hay? O positivo también. ¿Cuál otro, hermano? Universal. ¿También? ¿La universal cuál viene siendo? O positivo. La preciosa sangre de Cristo no era humana, era preciosa, era divina. Y con esa sangre nos compró, derramada en ese maldito madero, para saciar así la ira del Padre. Y nosotros vamos a reclamarle a Dios que no somos de Él, cuando Él ya nos compró. Si Él nos compró, entonces, como todo lo que nosotros adquirimos, tenemos derecho sobre lo que compramos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces Dios tiene derecho sobre nosotros. ¿Qué pensaría usted de algo que usted compra para su servicio y eso que compra no sirve, no funciona, no cumple con el propósito con el que lo compró? ¿Qué dirá? Me estafaron. Esto no sirve. Me tomaron el pelo. Este fue un abuso de confianza. Esto es un fraude. ¿No será que nosotros algunas veces así defraudamos al que nos compró? ¿Por qué? Porque creemos que nos pertenecemos y procedemos entonces no en unión, sino en completa interrupción con quien ya somos uno. Pablo acá hace resonar fuerte y claro un imperativo: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en espíritu. ¿Cómo? ¿Por qué habremos de hacer algo así? ¿Nomás porque usted nos lo dice en esta prédica? Son dos preguntas, ¿verdad?, que puede hacerse alguien aquí o tal vez en las plataformas donde se está reproduciendo este mensaje. Y a ustedes les digo gracias por las preguntas, porque si leemos las últimas 5 palabras de ese versículo 20, aquí vamos a leerlos todos a una voz. ¿Qué le parece? Vamos todos ahí a 1 Corintios 6, versículo 20. Las últimas 5 palabras ya para concluir. Porque en esas 5 palabras Dios va a darle respuesta a estas 2 preguntas. La leemos todos a una voz. Dice la palabra de Dios. ¿Ahí la tiene? Ok, gracias.
los cuales son de Dios. Las últimas 5 palabras del versículo. Ok, las últimas 5 palabras del versículo. Podríamos leer todo el versículo. Ok, bueno, dice la hermana que sí, a petición de la hermana vamos a leer todo el versículo y enfatizamos en las últimas 5 palabras. Ok, ok, 6:20, dice la palabra de Dios, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Posesión suya. Posesión suya. ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Cómo lo vas a vestir? ¿Cómo lo vas a alimentar? ¿En dónde o en qué ocupación o afición vas a usarlo? Si es de Dios, posesión suya. Si solamente consideramos, aunque sea brevemente, la veracidad central de lo que Pablo escribe, allá en los Romanos 12:1 en su carta leemos: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo. ¿Nota usted? Podría extender este mensaje otros 20 minutos nada más tratando de explicar eso, pero ya terminé, no se desesperen. Dice la palabra de Dios aquí, siendo la palabra de Dios inspirada por Dios a través del Espíritu Santo en lo que escribe Pablo a los romanos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos ruegue? Pero dice Pablo, por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, da un motivo, que presenten sus cuerpos como sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? Un santo oficio. Sacrificio. Es que hay veces que entregarnos a Dios, dado que somos de Él, puede parecer sacrificio. Requerirá que nos esforcemos un poco, requerirá que tal vez sacrifiquemos un gusto, una afición o una ocupación o un compromiso. Pero Dios está diciendo, les ruego que por las misericordias de Dios, y aquí tenemos las misericordias, lo dice en plural. No es la misericordia como atributo, sino las manifestaciones de ese atributo en favor nuestro. Es de lo que está hablando, las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio, y luego dice vivo y santo. Presenten vuestros cuerpos. No estamos hablando de que este cuerpo es de Dios. Hay que presentarlo entonces como sacrificio, y luego dice vivo y santo, no un cuerpo fornicario. No como un cuerpo enredado en los pecados sexuales, ni en la carne, ni en el espíritu. ¿Cómo? Vivo y santo. Y luego dice, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. De eso se trata cuando la palabra de Dios, en lo que escribe Pablo a los Corintios, les dice, pero el que se une al Señor, el que se une al Señor es uno, en cuerpo y en espíritu con Él. Tengámoslo en cuenta en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestras declaraciones. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.